vacilar. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, solo con Él. Paz y gozo yo tendré, al serle fiel, al serle fiel. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu espíritu, Señor, como guiador, como guiador. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad, y servirte a ti, Señor, en humildad, en humildad. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Listo, mis niñas, entonces vamos a empezar con nuestra prédica el día de hoy. Primero pongamos todo en manos del Señor. Gracias, Dios mío, Padre, por este momento. Gracias, Dios santo y perfecto, soberano, Rey eterno de todo, Señor. Te pedimos, por favor, en este momento que podamos desarrollar esta enseñanza, Señor, que pueda, Señor, yo ser un instrumento en tus manos. Señor Dios mío, por favor, que podamos entender varios principios de tu palabra. Quítame a mí, Señor, en este momento, y que seas tú hablando, Señor, comunicando estas cosas. Por favor, Dios mío, Padre, que todo esté controlado por ti, no por mí, ni por nadie más. Dios mío, Señor, por favor, que las niñas estén muy atentas a la siguiente enseñanza que vamos a tener. Ponemos de esa forma en tus manos. Amén. Bueno, niñas, correspondientemente, como hace 8 días ya vimos el tema relacionado con el aborto, bueno, pues ya por el orden que llevamos en nuestro estudio, esta vez nos corresponde hablar sobre Sarai. Así es, sobre Sarai, la esposa de Abraham. Entonces, vamos a entrar derechito en el tema, porque bueno, pues aquí no lo voy a tocar de una forma muy amplia, ya que el día de hoy quiero hablar con ustedes de 2 cositas diferentes. Pero entonces, para que llevemos la continuidad con lo que estamos viendo, quiero que empecemos yendo entonces primeramente a Génesis, capítulo 11, versículos 29 y 30. Génesis 11, versículos 29 y 30. ¿Listo? Nos dicen, y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca, y de Isca. Entonces, como lo que estamos viendo es como un estudio de las características de estas mujeres, también de la vida de ellas, pues una de las primeras cosas que tenemos que entender para cuando viene a nuestra mente este personaje de Sarai, es que era una mujer estéril, como lo dice el versículo 30. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Bueno, para continuar entonces, vemos ahí que en la continuidad del siguiente capítulo, ya para el capítulo 12, Dios llama a Abraham. Entonces, como llama a su esposo, claramente ellos se van juntos.
A pesar de que Dios le dijo que se tenía que ir de su tierra y de su parentela, Abraham se fue también con su mujer y junto con Lot. Pero bueno, ellos aquí no son los que estamos estudiando, nos estamos fijando más específicamente en la vida de Sarai. Luego entonces de que Abraham llega a su otro destino, a su destino próximo, cuando vamos en el capítulo 12 y el versículo 10, dice que por el hambre que hubo en esa tierra, entonces Abraham tuvo que descender de Egipto y allí, claramente con su mujer. Y entonces leamos esta historia. Les recuerdo en las predicas anteriores que hemos visto, esto no se trata más de un sermón que yo les exponga a ustedes, sino más como un conocimiento entre todas que no lo podemos desarrollar quizás frente a frente ni como nos gustaría, pero entonces podemos en este momento todas leer de la palabra de Dios al mismo tiempo. Espero que estén poniendo de su parte, que también tengan ahí su Biblia en la mano y que estén siguiendo la lectura junto conmigo, que no solamente se sienten a escuchar, porque aquí se trata de que todas vayamos aprendiendo desde la palabra de Dios. Entonces, vamos a leer el versículo 10 y de ahí en adelante, que nos dice, Génesis 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. La mujer de Abraham era muy hermosa en su físico. Ahí no se refiere a que físicamente era una mujer de un aspecto hermoso. Así que entonces tomaron una decisión, o en este caso Abraham le dijo a su mujer lo siguiente, dijo, y cuando te vean los egipcios, digan, su mujer es, y me matarán a mí y te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, fue mentiroso, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Sigamos leyendo. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron de delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Imagínense, así de hermosa está la mujer como para que la llevaran incluso a casa de Faraón, pero claramente la llevaron allá porque pensaban que ella era soltera, porque si ellos hubiesen sabido que ella tenía esposo, no hubieran podido hacer eso. Mas, sin embargo, gracias a las mentiras que le dijo a Abraham que dijera a ella, al acuerdo en que llegaron, entonces ella tuvo que ir a presentarse allá ante Faraón. Continuamos leyendo el versículo. Dice el versículo 16, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, su mujer. Y además, niñas, esta no fue la única vez en que Abraham lo hizo. Más adelante en la palabra de Dios vemos cómo él repitió esto. Vemos entonces, sigamos leyendo cómo termina esta parte de la historia donde se nos cuenta de Sarai. Dice, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y lo acompañaron a su mujer con todo lo que tenía. Entonces, así terminó esta primera parte, en donde se nos cuenta ese relato importante de ese momento que vivió Sarai. A pesar de que, claro, Sarai fue una mujer obediente y sujeta, pues en la palabra de Dios no se registra el hecho de que ellos se hayan negado, más sin embargo, pues perfectamente sabemos que Dios permite estas situaciones por alguna razón. Y bueno, eso le hizo bien ahí a Abraham y a Sarai en cuanto a que como ellos estaban pasando hambre, el hecho de haber recibido camellos, asnos, todas esas riquezas por causa de ella, pues en ese momento pudieron ser de bendición. Entonces, cuando ya nosotros vamos a Génesis capítulo 15, vemos de que Dios promete a Abraham un hijo. Entonces,
Cuando vemos ahí que Dios le promete a Abraham un hijo, recordemos ese punto que vimos, de que Sarai pues era estéril. Entonces, si Sarai era estéril, ¿cómo se supone que él iba a tener un hijo? Bueno, pues recordemos que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Más sin embargo, resulta de que a veces no tomamos las decisiones correctas ni con la fe correcta ante las promesas que el Señor nos da y nos aceleramos quizá a tomar decisiones que no van a lo que Dios quería para nosotros. Es decir, aunque nosotros terrenalmente veamos que solucionaron algo, en realidad ese no era el plan de Dios para con nosotros. Dios tenía un plan mucho mejor estructurado, pero a causa de la impaciencia que tuvimos, pues salió erróneo. Entonces, vamos a leer. En el capítulo 15, como les dije, es cuando Dios promete a Abraham un hijo. Entonces, ya cuando vamos al capítulo 16, lo vamos a empezar a leer juntas nuevamente. Entonces, vamos al capítulo 16 y empezamos a leer del 1 en adelante. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Ahí debemos notar esa palabra ruego. Es decir, que Sarai realmente estaba preocupada, me imagino, se sentía muy mal del hecho de saber que ella por ser estéril no podría, ahí, o sea, en sus fuerzas, en su humanidad, se sintió que no podría ser capaz de cumplir esa promesa que Dios le había dado a Abraham, su esposo, por medio de su cuerpo, porque ella no podía tener hijos y ella seguro se sentía mal y por eso le rogó a Abraham para que hiciera lo que hizo. Sigamos con el versículo 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, es decir, que tuvieron una relación, la cual concibió, quedó en embarazo, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora, o sea, a Sarai. O sea, debió ser muy triste, muy frustrante para Sarai el hecho de ver que, pues ahí la mujer la cual ella le dio, ahora la despreciaba, la miraba de esa forma, siendo que era su sierva. Debió ser muy incómodo para Sarai. Pero bueno, esto fue precisamente por la decisión que ella tomó, lamentablemente. Entonces, en el versículo 5 dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Entonces ahí ya vimos una discusión entre ellas, entre esas dos mujeres, esos momentos en que ellas se hacían sentir mal, tanto la una y la otra, pero sabemos que claramente por la posición en la que estaba Sarai mandaba sobre Agar. Entonces Agar decidió irse. Y ahí es un principio que notamos, algo que nosotras como mujeres vivimos muy frecuentemente. Las discusiones, quizá los malentendidos que podemos llegar a tener entre nosotras como mujeres, pero recordemos que gracias a Dios en nuestra época actual ya no tenemos eso de los siervos, ya actualmente todos nosotros nos encontramos bajo una misma posición ante el Señor, aquí ya no importa si tenemos dinero, si no tenemos dinero, ninguna persona manda sobre la otra de una forma directa. Claro, tenemos las autoridades que nos mandan a nosotras, pero ya no tenemos una persona específica que nos obligue a hacer ciertos trabajos como era en esa época. Entonces, como vemos que ahí ella huyó, sigamos leyendo a ver qué pasa con la historia. Dice en el versículo 7, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes
tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Así de fuerte tuvo que ser la aflicción también de ella para tener que huir. Dice en el versículo 10, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y te darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y es que ese es el significado de Ismael. Jehová oye. Entonces dice el versículo 12, y él será hombre fiero, su mano será contra todos. Y ahí ya nos continúa hablando sobre lo que será Ismael. Entonces, el primer hijo que tendría esta sierva y el primer hijo que nacería entonces para ellos allá, para Abraham. Entonces ese ángel lo que hizo fue comunicarle a ella que estaba encinta y darle el mensaje entonces de que ella regresara. Pero bueno, no me voy a ir con Agar porque en este caso lo que nos importa más es conocer la historia por parte de Sarai. Entonces, esto es lo que quiero notar en cuanto a Sarai esta vez. El hecho, como ya les dije, de que a veces nos apresuramos a tomar decisiones. ¿Cuántas veces hemos hecho eso en nuestras vidas, muchachas? ¿Cuántas veces nos perdemos de grandes bendiciones de Dios por escoger otras salidas quizás más rápidas, más prontas? Entonces, ahora, mis niñas, hay otra cosita que el día de hoy quiero conectar con la prédica. Para esto, les quiero mostrar una imagen. Listo, ya les mostré. Necesitaba hacer esa posita ahí para poderles mostrar. Si ustedes se fijaron, lo que había ahí era basura, suciedad, que está muy conectada con lo que les quiero decir en este momento. Porque ya que hay un tema que me está preocupando y que quiero que nosotras lo tomemos muy en serio. Así que bueno, el tema no el tema, pero sí lo que les quiero decir ahorita se resume en una palabrita, bueno, en una frase, que es el pecado y la necesidad de conocerlo. Sí que puede sonar muy lógico, porque yo sé que si no son todas las que me están escuchando, la mayoría saben a qué me refiero cuando uno habla de pecado. Ustedes digan, bueno, ya conozco ese tema, yo ya sé bien qué es pecado, pero bueno, tenemos que aceptar la realidad de que como cristianos, y nosotras como señoritas, igual que cualquier otro, tanto cristianos como no cristianos, de hecho todos los seres humanos vivimos constantemente pecando. Todos los días pecamos y ofendemos a Dios. Entonces, si es un tema tan serio, si es un tema que cometemos tan frecuentemente y si es un tema que a Dios pues le molesta tanto porque está mal, es una ofensa ante Él, porque no nos estamos preocupando como debe ser por llamar a las cosas como son, teniendo en cuenta los avances tan impresionantes que está teniendo este mundo y mucho más para nosotras como jóvenes, que si Dios nos da la vida y nos permite, vamos a vivir aquí algunos años más, unas cosas impresionantes, porque yo apuesto a que muchas de ustedes han escuchado siempre que los papás dicen cada día este mundo está peor, y pues bien, es cierto, cada día este mundo está más lleno de pecado, porque cada vez el pecado se hace más público, no es que antes no hubiera, es que cada vez las personas se enorgullecen más de sí mismos cuando pecan. Entonces quiero que veamos unas cositas aquí en la palabra de Dios sobre este tema. Quiero que me acompañen por favor en sus Biblias a 1 Corintios 1:11 y les voy contando. Cuando nosotros hablamos de pecado, viene de una palabra latina que se refiere a la palabra pie, en el sentido de que es tropiezo. Entonces, como les dije, ya aquí estoy encontrando 1 Corintios, igual espero que ustedes también, 1 Corintios, capítulo 1, versículos, bueno, ya les digo, piensen ahí en el capítulo 1. Lo que pasa es que les quiero hacer notar que el apóstol Pablo, en sus cartas, normalmente cuando había un pecado,
lo decía de forma directa. El apóstol Pablo no solamente cuando era algún tema serio nombraba el pecado en la congregación, sino que también nombraba a la persona específica. Y aquí quiero que notemos una cosa, y es que a pesar de que nosotros ya sabemos que es pecado, gran cantidad de cosas, precisamente por eso es que no se utiliza solamente un término para las cosas que están mal, sino por eso el pecado tiene sus divisiones, o sea, el pecado es solo el término general, y el pecado tiene sus ramas como si fuera alguna otra ciencia. El pecado tiene sus diferentes nombres, tiene sus listas específicas que también encontramos aquí en la palabra de Dios. Así que primero quiero que vayamos a algunos ejemplos de lo que son algunos pecados los cuales nombró Pablo. Cuando vamos entonces ahí en Primera de Corintios 1, versículo 11 nos dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Ahí nombró un pecado, claro, la contienda es un pecado. También quiero que vayamos a 1 Corintios 5, 1, que nos dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ahí no le habían dicho el nombre específico. Pero también vamos a otro ejemplo mucho más conocido en el libro de Filipenses. Por favor, vamos allí a Filipenses. Que esta carta sí fue escrita por Pablo y por Timoteo. Entonces ahí en Filipenses 4, versículo 2 nos dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y así tenemos varios ejemplos en donde se nos nombra el pecado. Entonces, ya habiendo notado esto, quiero que sepamos una cosa. ¿Y qué es lo que yo quiero decir con esto? Entonces, es que aquí, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, nos divide y nos nombra los pecados específicamente. Hay unas cosas que quiero que notemos, porque es que aquí tenemos que verlo desde dos perspectivas diferentes. Como ya les dije, claro, bien sabemos que pecamos, tanto los conversos como los inconversos también lo hacen. Entonces, hay un texto en la palabra de Dios que esta semana que pasó me llamó mucho la atención y que quisiera compartir con ustedes en este momento. Quiero que me acompañen nuevamente a 1 Corintios, esta vez al capítulo 5. Al capítulo 5, volvamos al capítulo 5 que ya lo habíamos mencionado, el versículo 1. Entonces ahí ya nos cuenta, en el contexto de ese pasaje se nos cuenta un caso de inmoralidad, el caso de inmoralidad que mencionamos, de que alguno se acostaba con la mujer de su padre. Entonces cuando vamos al versículo 9, quiero que resaltemos de ahí en adelante, quiero que lean junto conmigo, desde el versículo 9, que dice, os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Y es que es cierto, hay cuando se nos dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, pues nosotros decimos, bueno, sí, entonces ahí qué hacemos, porque nosotros normalmente estamos compartiendo en un mundo donde tanto nosotros pecamos como la demás gente que nos rodea lo hace. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Ahí dice, no, 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 no absolutamente con los de este mundo, es decir, con los inconversos, porque sería imposible. Entonces ahí ya el versículo 11 nos explica, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. ¿Y por qué leo este texto? Porque quiero que notemos cómo la Biblia realmente se enfoca en todo tipo de pecado directamente. Se enfocó en pecados, ahí nos dice, en pecados de cuanto al dinero, en pecados sexuales, en pecados con nuestra boca, en actos más como de placer, tal como la borrachera, supongo, para ellos. Entonces,
Por eso es, niñas, que quiero que tengamos en cuenta. Las prédicas anteriores, como por ejemplo el tema que vimos hace 8 días respecto al aborto, claro, es un tema que quizá para muchas pueda llegar a parecer un poco fuerte, un poco delicado, pero ¿qué pasa? Que tenemos que entender que son cosas que están pasando en nuestro mundo, en nuestro contexto real, cosas que si ustedes niñas no las escuchan por boca de nosotras, las van a venir a conocer tarde o temprano. Entonces, ¿de qué se trata? De que ustedes como niñas cristianas tienen que ya saber que conocemos estas cosas para que, yo ya les había mencionado en la anterior predica hace 15 días, que hablábamos de estas cosas para que nosotras cuando salgamos a predicar el Evangelio, cuando salgamos al mundo real, a conocer a las personas que nos rodean, les podamos instruir cuál es el camino correcto. Nosotras con esto no buscamos decirles a ustedes o contarles cómo son esas situaciones de pecado para que ustedes las cometan, para nada. Se supone que precisamente las conocemos es para poderlas evitar. Y aparte que son cosas, niñas, que ya para la mayoría de ustedes a su edad conocen. Ustedes conocen y son temas que ciertamente también sus papás deberían comunicarles a ustedes. Son principios que ya desde la Biblia vemos en el comienzo. Entonces, quiero que vayamos a el siguiente texto, también muy importante respecto a este tema. Vamos entonces a 1 Corintios 6, en el versículo 1, mejor dicho, seguimos fue derecho. Dice en el versículo 6, en el versículo 1, perdón, del capítulo 6, dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Lo repetimos, es que quiero que lo entiendan, les recuerdo, por favor, estén leyendo para que puedan entender mejor el texto. Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre las cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros un sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta que vosotros tengáis pleitos entre vosotros mismos. Ahí ya se nos nombra otro pecado de forma directa. Los pleitos. ¿Por qué no sufristeis más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien del ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Y el versículo 9, que es un texto que tomamos muchas veces para ganar almas, pero a veces no conocemos el resto de ese capítulo 6, a qué se nos está refiriendo. Y les recalco, en este momento quiero que notemos cómo la Biblia es específica y llama a cada pecado por su nombre. Por eso es que hay tantos pecados, tantos, porque Dios quiere que sabemos cada mínimo detalle de cada cosa que podemos hacer para ofenderle a Él. Entonces nos dice ahí, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni maldicientes, ni estafadores, heredarán el reino de Dios. Así que cuidémonos, niñas, porque quiero que entiendan que estos principios que ya estuvimos viendo son para que realmente los tomen en serio, para que entendamos que no son cosas que queremos que ustedes vivan o practiquen, no, son cosas que queremos que ustedes entiendan para que puedan transmitir eso a otras muchachas y para que puedan evitar esos pecados tan horribles en las vidas propias de ustedes, para que nos evitemos tomar malas decisiones, así como quizá las mentiras que dijo Abraham con su mujer Sarai, que a pesar de que les trajo un beneficio temporal, se expusieron a muchas cosas, aparte que pecaron contra el Señor, que eso es lo que más nos tiene que importar. No nos tiene que importar tanto
lo que digan las demás personas, eso es lo de menos. Lo que más importa es que le estamos fallando a Dios. Eso es lo que más importa. Y quiero que tengan otra cosita en cuenta ya para terminar. Y es que cuando nosotros leemos un versículo también muy conocido por nosotras, en 2 Timoteo 1:7 nos dice de la siguiente forma. Nos dice 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Dios, el Señor, nos ha dado espíritu de dominio propio. Entonces, si nosotras conocemos estos pecados, es porque realmente lo podemos evitar. Ya lo conocimos, ahora evitémoslo a toda costa. Y otro texto que quiero que veamos y que quiero pedirles el favor, o bueno, ni siquiera pedirles el favor porque se supone que ya para esta clase lo tuvieron que haber memorizado, es Mateo 26, versículo 41. Así que volvemos para allá, para ese texto. Mateo 26, 41 nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Claro, niñas, puede que al escuchar estas cosas ustedes puedan llegar a tener muchas dudas, pero como les hemos dicho junto con la hermana, entre tanto se nos permita, estaremos aquí para poderlas ayudar, para poderlas guiar. Si ustedes tienen padres que gracias a Dios son cristianos, pregúntenles a ellos con libertad de cualquier tema, porque si ellos lo son, padres cristianos podrán guiarles bajo la palabra de Dios a tomar una decisión correcta. Así que también cada vez que se sientan débiles, que se sientan tentadas, y no por haber escuchado quizás algunas de las terribles pecados, de algunas de las terribles cosas que pasan en el mundo aquí por medio de nosotras, sino cuando ustedes estén en un contexto real, en medio de una conversación en su colegio, en medio ya de cuando crezcan y tengan oportunidades de pecar, pues sencillamente ustedes siempre recuerden que ya las han escuchado y que ya conocen las consecuencias malas que trae el practicar esas cosas, sobre todo el hecho de ofender a Dios. No porque ya siendo salvas nos vaya a condenar al infierno, sino por el temor que si ya somos salvas le tenemos al Señor y porque el Espíritu Santo nos va a convencer de que estamos haciendo las cosas incorrectas. Y la palabra de Dios es clara, que por más de que una persona ya conozca el pecado, así como Dios le da la fuerza a esas personas que quizá ya de adultas conocieron de los caminos del Señor, y a pesar de que quizá ya vivieron en carne propia, o sea, ustedes están hasta ahora escuchando los terribles pecados que se cometen, pero más aún, o sea, más complicado es para una persona que ya los practicó y tener que salir de esos pecados y no volver allá. Pero para ustedes es más sencilla porque es tomar esa decisión, porque la Biblia, tomar esa decisión de no hacerlo, porque la palabra de Dios ahí en Mateo nos dice que velemos, que oremos para no entrar en tentación. Así que cada vez, niñas, que ustedes sientan esa tentación, ese deseo de pecar, de cometer alguna cosa abominable ante los ojos de Dios, pues velemos y oremos. Practiquemos todos los principios que ya hemos visto. Ayunemos, tengamos una comunión con el Señor y veremos cómo por más de que algún pecado luzca llamativo ante nosotras, podamos aprender a decirle no. ¿Listo, niñas? Entonces este era el mensaje que quería que ustedes comprendieran por esta vez. Y pues bueno, vamos a orar, vamos a poner el resto de nuestra reunión en manos del Señor. Padre Dios mío santo, gracias te doy a ti porque tú eres nuestro Rey soberano. Señor Dios mío, te quiero por favor encomendar lo que se habló anteriormente. Tú sabes, Señor, que todo esto es porque realmente nos importa, realmente nos interesa el hecho de poderte seguir de corazón. No, Señor, para un hombre, sino para ti. Por favor, Dios mío, quiero en este momento encomendar a cada señorita que ha escuchado esta prédica. Por favor, si alguna de nosotras está cometiendo algún pecado que ya se ha escuchado anteriormente en estas prédicas, en cualquier lugar, que sabemos que lo conocemos por medio de la lectura que hemos tenido de tu palabra, por favor, ayúdanos a salir de ahí, porque todos estamos pecando constantemente y no queremos ofenderte. Porque tú, Señor Jesús, moriste en esa cruz ya por esos pecados.
y tú prometes que con la ayuda de tu Espíritu que ahora mora en nosotros podremos resistir a eso, Señor. Entonces, por favor, Dios mío, pongo en tus manos este momento. Quiero también poner en tus manos el resto de esta reunión y todo sea para ti, Señor. Amén y amén. Cuando miro las estrellas en el cielo por doquier, cuando veo que destellan y me muestran tu poder, cuando veo el sol radiante y la luna en su fulgor, todos a una voz me dicen que tú eres el creador y creo en ti, solo en ti, Señor, y creo en ti como el creador, y creo en ti, solo en ti, Señor, y creo en ti como el creador. Cuando miro las montañas, los arroyos y el mar, cuando nace la mañana con el sol al despuntar, cuando veo un bebecito y el cuidado maternal, con el corazón repito que mi Dios es el creador y creo en ti, solo en ti, Señor, y creo en ti como el creador, y creo en ti, solo en ti, Señor, y creo en ti como el creador. Buenas tardes, mis chicas, para todas, una vez más, bienvenidas a Cocinando con la hermana Brigitte. Muy bien, bellas para el Señor. Mis muchachas, hoy vamos a aprender a hacer témpera. Témpera, eso va a servir para nuestras maquetas, para nuestros trabajos, para nuestros proyectos, también a las mamás, porque este programa también es para las mamás. Va a servir para los niños que están en el jardín y bueno, vamos a aprender mucho. Entonces, les quiero regalar Proverbios capítulo 13, versículo 11, que dice así: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta, ¿sí? Entonces, esto pues que hemos venido aprendiendo durante todos estos transcursos acá en la cocina, hemos aprendido pues a ser ahorrativas, a ahorrar el bolsillo al papá, la mamá. Entonces, bueno, o al esposo, si la esposa, pues al esposo. Entonces, como en mi ejemplo, no tenemos niños, pero me ha servido mucho para las manualidades de los niños de la iglesia de escuela dominical. Entonces, todas estas cosas son prácticas y son para nuestro futuro o puede ser para nuestro presente, como lo quieran hacer. Y bueno, vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro y a entregarle esta tarde y esta cocina al Señor. Señor, buenas tardes, que seas tú ayudándonos, que seas tú guiándonos, perdonándonos, limpiándonos de toda maldad. Te agradecemos por cada uno de los días que nos has permitido vivir. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, maravilloso, grande, misericordioso y bondadoso. También, Señor, te pedimos que seas tú guiándonos en este momento, en este instante, en nuestra cocina. Ayúdanos a tener calma, paciencia y dominio propio en nuestras actividades.
Guíanos, Señor, guárdanos, ayúdanos. Gracias por las enseñanzas que nos has dado hasta el momento y ayúdanos, Señor, en este resto de tarde que nos queda. Bendice esta tarde y a las niñas que están escuchando, a las mamás que están escuchando esto, que están viendo este video, y guíanos a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nuestros ingredientes se van a encontrar en este momento y ahí están las medidas exactas para empezar a hacer nuestro mise en place. Bueno, mis chicas, yo sé, eso está, bueno, los ingredientes son sal, la harina y los colorantes. Estos son comestibles, pero la témpera no se puede comer. Bueno, siempre tengámoslo presente. Yo voy a hacer poquito porque no voy a desperdiciar la pintura. En este momento pues no necesito mucha pintura. Podemos hacer los colores que queramos. Yo tengo morado, tengo verde y tengo naranja. Entonces ahí nos vamos a hacer, yo tengo mis coquitos donde lo voy a echar. Son unas tapas, que yo guardo. Y vamos a usar, pues yo voy a usarla realmente muy poquito. Entonces una cucharada de cada uno de la harina, una cucharada de sal, todo igualito como lo hemos venido, todo unánime. Revolvemos, mezclamos nuestra sal y nuestra harina. Acá esto, bueno, yo no me había dado cuenta y esta tapa no puedo revolver muy bien, que digamos, porque tiene una cosita acá. Entonces les voy a cambiar de recipientes. Mientras que seguimos el plan. Bueno, no los podemos botar igual porque ahorita ya vamos a echar allá las pinturas. Entonces los vamos a tener ahí. Vamos a echar una cucharada de agüita para cada uno. Una cucharada. Bueno, aquí la idea es que el espesor o la cantidad pues ya la deciden ustedes. ¿Listos? Vamos a revolver nuestra agüita, nuestra mezcla, perdón. Acá ya quedó. Yo acá pues puedo usar la misma cuchara, pero ahorita no, por eso tengo 3 cucharas aparte, porque al echarle el color no puedo mezclarlo. Entonces, mientras que eso pasa, pues lo voy a hacer así. Ya mezclé mis 3 recipientes. Listo. Ahora vamos a echar nuestro colorante. Voy a usar morado. Y perdón, pero esto está durísimo. Voy a usar moradito. Lo mismo, esto depende de la claridad que ustedes lo quieran. Yo le eché 4 gotas, vamos a ver cómo nos queda. Si nos queda muy clarito, pues le echamos más hasta el gusto que yo decida. Verde, 4 gotas también. 1, 2, 3, 4. Verde. Y este es color, no sé qué color es, pero creo que es naranja. Naranja. 1, 2, 3, 4. Listo. Dejamos nuestros tarritos cerrados porque se nos pueden regar. Listo. Vamos a mezclar. Vamos a mezclar nuestra témpera morada. Oh, sí. Nuestra témpera morada. Que se ve más como azul que morada, pero no, es morada. Me quedó como muy oscuro. Verde. ¿Sí ven cómo van quedando nuestros colores? Listo. Súper nuestros colores, ¿sí alcanzan a ver? Y naranja. Muy bien, chicas. Ahora
¿qué vamos a hacer? Lo vamos a pasar a nuestros recipientes. Bueno, espérenme, lo sacudo bien. Ya está bien diluido. Vamos a echarlo ya a nuestros recipientes porque lo vamos a usar. Vamos a usar nuestros colorcitos. Hacer la prueba como siempre. Vamos a tener listo nuestro pincel, ya vamos a probar nuestro material, pero antes les quería mostrar algo. Acá dejé otra tapita porque podemos mezclar colores. Entonces ya tenemos estos tres, pero con estos mismos tres podemos hacer otros. Bueno, la idea es la misma cantidad. Creo que con 2 cucharadas. Y vamos a revolver. Y vamos a ver qué color nos sale con naranja. Y naranja y verde sale. Vamos a ver, este quedó como más como verde claro quedó. Entonces podemos darnos cuenta que podemos hacer colores también con el que ya tenemos hecho. Con los que ya tenemos hechos. Este quedó como un verde más clarito que el que ya teníamos. ¿Listo, mis chicas? Ahora lo que también les quiero mostrar es con el colbón que preparamos hace mucho tiempo. Vamos a usarlo para que nos sirva de engrudo, para que quede brillantico, para que quede... Entonces aquí sí ya se puede mezclar así. Podemos mezclarlo. La idea es utilizarlo siempre con un palo de madera. Entonces ya nos vamos a dar cuenta cómo nos queda. Esto ya va a quedar brillantico a la hora después de que se seque, ya se va a ver brillante. Pero por ahora lo vamos a hacer así y se van a dar cuenta. Se me quedó una cosa. Listo, vamos a empezar a usar, vamos a pintar. Yo voy a hacer un lindo y hermoso árbol. Lo voy a hacer así. Bueno, yo ya les dije que la idea es que ustedes utilicen los colores. Este quedó claro porque yo mezclé los dos que ya tenía. Entonces obviamente quedó verde claro. Pero este es nuestro árbol. Bueno, supuestamente un árbol, ¿no? La idea, pues voy a hacer ahora un sol naranja. Bueno, la idea es que no revolverlo, ¿no? Por aquí estoy revolviendo el pincel, pero la idea es no revolverlo. Vamos a hacer un lindo sol. Este no tiene pegante, este sí está purito. ¿Listo? Ahora vamos a hacer pasto. Obviamente, para que no quede tan aguado, le podemos aplicar más, ¿cómo se llama? Harina. Más harina, para que no se nos vea como tan aguado. Bueno, yo lo puedo mejorar, pero en este momento me cogieron de afán. Entonces lo vamos a hacer así. Mi pasto, este es mi pasto. Yo sé que no tiene cara de pasto, pero es un pasto. Este es mi pasto. Y este va a ser el palo de mi árbol. Sí, morado. Es café, ¿no? Pero lo voy a hacer morado porque no lo tengo por ahora. El café. Y podemos hacer una flor. Pin, 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 pin. Ahora nuestra
Vamos a limpiar porque es que toca limpiar porque este morado se me mancha toda la hoja. Vamos a... Ah, no, porque este verde es el que tenemos ahí. Así que le vamos a aplicar este verde para el palito de la florecita. Ahora vamos a hacer la mitad del centro. Y quedó nuestra florecita. Obviamente es lo que les digo, si ustedes les aplican más harina les va a quedar mejor la contextura, o sea, la contextura la deciden ustedes. Yo aquí lo estoy haciendo así, pues porque ya quité todos los elementos de acá a la mano de mí. También podemos darnos cuenta, miren, vamos a pintar esto. Esto es cartón, esto también pinta cartón. Bueno, no pareciera, pero sí pinta cartón. Pues me falta más colorante, pero pues yo no lo quiero desperdiciar tanto porque yo no lo necesito en este momento para hacer ningún trabajo. Entonces por eso no lo quiero desperdiciar tanto. ¿Listo? Bueno, ahí ya queda. La idea es que nos quede bueno, bien pintadito, pero solo era para mostrarles. Si pinta, sí se puede. Solo toca esperar a que se seque y ya van a ver cómo nos queda nuestro dibujo. Y hemos terminado por el día de hoy nuestra témpera. ¿Listo, mis chicas? Bueno, mis chicas, hemos terminado por el día de hoy mi obra de arte. Esta hoja, como ya les he venido diciendo, todo es reciclable, entonces esto yo lo tenía ya estaba usada por un lado, pero yo la usé por el otro lado. Entonces, bueno, ustedes pueden hacerlo como les parezca, lo que les digo. Si ustedes lo quieren más oscuro, pues le aplican más tinte, bueno, eso ya es el gusto de cada uno. Y pues yo la verdad no quise gastar tanto porque ya, o sea, no tengo que hacer ninguna manualidad en este momento, entonces lo voy a dejar ya así, ¿listos? También lo podemos conservar al menos por un día, este sí solamente sirve por un día, lo puedo conservar en la nevera. No en el refrigerador, abajo. ¿Listo, mis chicas? Que estén bien, Dios las guarde y espero les haya gustado mucho. Ahora vamos a entonar el himno 295. Dios al mundo amó, a su Hijo dio, para que